me das el dominio, por favor. Gracias. Listo, perfecto. Bueno, muy buenas tardes para todos una vez más. Buenas tardes, profe Ever, Pastor Buenas Iván, tardes. hermana Luz Estela. Ya, bueno, tuve el gusto de presentarlos para la clase de hoy. Hoy nos corresponde una clase súper importante, como es el capellán como consejero. Esto es algo que tiene mucha injerencia en el servicio a Dios y el servicio a la comunidad cristiana y a todos, pues, cuanto lo necesiten. Lo hermoso de todo esto es saber que este 2023 estamos retomando y que estamos listos para conseguir todas esas bendiciones en esta formación académica, espiritual y social. Entonces, yo me voy a disponer a orar para dejarles la sala lista en el contexto que es, para que puedan continuar con este proceso de alistamiento, digamos así, para un servicio donde nos llamen cárceles, hospitales, las calles. Hay un capellán que vemos por ahí en las redes sociales, se llama el capellán de la calle, y es un hombre que trabaja fielmente buscando almas en tugurios, donde tenga que ir. Entonces vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Hoy la palabra del Señor, vamos a tomarla, vamos a tomar el versículo de hoy, que de hecho es un versículo muy poderoso como todos y bastante significativo. Efesios capítulo 6, verso 11, dice así, en la autoridad del Padre, del Espíritu Santo, dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Padre, te damos gracias, bendito Dios, en este momento, soberano y eterno Rey, maravilloso Padre, estamos delante de ti, agradecidos, Padre, primeramente por la vida, la salud, el pan de cada día y el aire que respiramos. Señor, gracias por permitirnos estar aquí en esta sala con nuestro profe Ever, con nuestros hermanos estudiantes, Señor, con todas las personas que verán esta clase en diferido. Señor, te pido que bendigas, que obres, que te glorifiques, que sostengas nuestras vidas, que nos bendigas cada día más, Padre Santo, en este propósito espiritual, educativo, académico, social, bendito Dios, en el cual tú nos has permitido andar. Señor, bendice grandemente la vida del profe Ever, Señor. Dios, te pido que lo continúes usando en sabiduría. Señor, danos entendimientos para seguir comprendiendo, Padre, todos estos conceptos maravillosos que tú traes, todo esto que llena nuestro corazón porque viene de ti y viene enraizado en tu palabra, Señor. Gracias te damos, soberano Jesús, por este momento y te pido que nos acompañes en esta clase. Esta institución es tuya, nació en tu corazón, Padre, primero que en nuestros corazones, y hoy, Padre Santo, te honramos en este lugar, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias. Amén. Y amén, Jesús. Profe Ever, bienvenido una vez más. Gracias por aceptar llegar en esta tarde a brindarnos y compartir nuestra información. Amén, director Hugo Camejo, Dios lo bendiga, profesor de esta institución. También un saludo a mi hermano Iván Pacheco, a mi hermana Luz Estela Arenas, que el Señor les continúe bendiciendo. Hoy me ha tocado esta parte del pastor como consejero y agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos permite. El capellán como consejero es muy importante dentro del área civil que se necesita, el área hospitalaria, el área social. Mi nombre es Ever Aleán, soy pastor de Concilio Movimiento Misionero Mundial hace más de muchos años y también soy teólogo licenciado en la Sagrada Escritura y al momento seguimos estudiando. Así que en el día de hoy vamos a aprovechar este espacio. Gracias por entrar a esta clase importante, el capellán como consejero. Voy a compartir con vosotros las diapositivas para que podamos tener la parte ilustrada de ella. Y así poder desarrollar todo este tema importante
que es muy importante dentro de la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Entonces vamos a hablar sobre el capellán como consejero. Igualmente estaremos ubicando no solamente el capellán, sino como el pastor, como consejero también. Vamos a mirar un poquito lo que tiene que ver con la historia, la psicología de una rama psicológica que es imprescindible que el pastor conozca, herramientas psicológicas que debe tener, la historia de la consejería, el transcurso del Antiguo Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo como consejero, su ministerio como tal. Y también vamos a conocer también el desarrollo de algunos temas importantes que tienen que ver con el temperamento, el carácter y algunas influencias importantes que las personas tienen a la hora de pedir un consejo. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta esto. Entonces, hablamos de este tema que es la consejería. ¿Sí? La consejería. Este es un tema importante. Y la posición de la persona, del capellán o del pastor también, como consejero, en qué credibilidad, qué autoría, qué título le da como tal, qué dignidad le da como tal y qué hace una persona cuando aconseja a alguien. Entonces, empecemos a este tema importante. Bueno, primeramente vamos a abordar el tema teológico, el marco teológico, histórico del capellán como consejero, en donde vamos a describir las bases que nos ofrece el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para el trabajo de consejería. Vamos a terminar con un vistazo general de su progreso histórico. Propondremos a la iglesia como contexto, marco para el trabajo de la consejería pastoral. Y vienen también con el caso de el capellán como consejero. A continuación presentaremos la relación entre la psicología y capellán como consejero, como una propuesta de integración entre ambas disciplinas, ¿sí? Porque son dos disciplinas diferentes. Y vamos a ubicar ambas disciplinas y qué beneficio puedo tener de parte de la psicología. Bien, trataremos de establecer las bases antropológicas que sustenten y justifican la necesidad de la consejería pastoral y el capellán como consejero. Recuerde que todo capellán por lo general es un líder en una iglesia que ha tenido y pastorea una congregación. Bien, el trabajo se presenta como la psicología puede ser de utilidad al capellán como consejero. Vamos a utilizar esta sigla C, ¿sí? Capellán como consejero. La iglesia constituye el contexto y referencia para el trabajo de la consejería. La consejería es una de las labores fundamentales del capellán o pastor como consejero. ¿Listo? Tiene como meta principal el de proveer el bienestar integral y el carácter maduro de las personas, ayudando a tales personas a entrar a una experiencia más profunda y significativa de la relación con uno mismo, con las demás personas, con Dios. Y esto abarca 4 roles importantes: la relación social, la relación conmigo, la relación espiritual, la relación emocional, la relación con un ser supremo que tiene que ver con Dios. Entonces, en esa área podemos nosotros ubicar esa parte, como vamos a ayudar a entrar, a ayudar a esta persona en la relación con su entorno y en especial con él mismo. En relación, por ejemplo, la relación entre la psicología y la teología, debemos privilegiar los fundamentos pastorales y bíblicos. Todo el material psicológico debe usarse crítica y constructivamente dentro de nuestra comprensión y marco teológico más amplio. Es preciso reconocer que ningún sistema psicológico responde a los postulados teológicos. Se marca una diferencia. Epistemológico, antropológico o la cosmovisión emanada de la Biblia. Sí, recuerdo que hay que acordar que esto es una disciplina, ¿sí? Humanista, una disciplina secular, pero que hay cosas muy importantes a la hora de ellos estudiar la estructura antropológica del ser humano. Hay cosas
herramientas y que nos puede brindar de ayuda a nosotros como pastores, como capellanes, ¿sí? A la hora de entrar en esta área importante. Entonces, vamos a mirar, porque esto nos puede ser de mucha ayuda a nosotros. Bien, entonces la psicología, por ejemplo, nos ofrece muy válida a los capellanes aportando nociones, métodos y técnicas para un mejor conocimiento de los demás y a establecer las condiciones de éxito en la forma de guiar a la consejería. En el plano operativo, la psicología puede suministrar la aplicación personal de ciertos principios y ciertas técnicas psicoterapéuticas. Por ejemplo, ahí, por ejemplo, le voy a ubicar algo. En el caso, por ejemplo, de una enfermedad que puede ser, puede ser genético de una persona o puede ser porque se haya tenido un accidente en el transcurso de su caminar y se haya golpeado la cabeza y eso le produce una enfermedad neurótica, ¿sí? En la parte cerebral. O puede ser producto de un espíritu, de un demonio. ¿Cómo hace uno para detectar como capellán, también como pastor? No todo lo podemos aplicar como un demonio, porque a veces uno tiene que agotar herramientas. Herramientas, por ejemplo, que la psicología nos ofrece si es producto de enfermedades antepasados, de los antepasados que vienen por una relación de genes, genéticamente, o si es el producto de un golpe, de una caída que la persona se le produjo en el caminar de su vida y se golpeó la cabeza y él tiene un problema de esquizofrenia, ¿sí? Que muchas veces la esquizofrenia no es un demonio, a veces es el producto de un golpe en una cabeza o viene genéticamente, ¿sí? O si es el producto de un espíritu. Entonces, si hemos agotado todas las ramas disciplinarias que nos ofrece la psicología, como la parte genética, como un golpe, un trauma que tuvo la persona en una caída, etcétera, y no encontramos más esta forma, encontramos que es una influencia espiritual. Entonces ahí como capellanes que tenemos a Dios de la mano, podemos afectar a la persona y ayudarle en su salud, ¿sí? Espiritual, emocional y físicamente. Por eso es importante estas dos disciplinas y que nos puede ayudar en el área teológica algunas herramientas importantes que nos puede ofrecer. Entonces, los aportes, por ejemplo, de la psicología proveen al capellán enfoques de la problemática del hombre, ¿sí? Y técnicas de cómo aclararlos, encararlos. Además, al hacer uso apropiado de los aportes de la psicología, que sumado con los recursos singulares con que cuenta, él puede hacer más efectiva su labor de consejería. El trabajo es de tipo descriptivo. Para el mismo se seleccionó la información más adecuada con el fin de llevar el mayor beneficio a los pastores o a los capellanes como consejeros. Y es importante tener en cuenta esta realidad. Entonces, por ello, mis amados hermanos, es importante tener en cuenta esta singularidad y este aporte importante que nos hace la psicología, bien encaminada, aprovechando herramientas importantes. Por ejemplo, en la psicología y capellán, vamos a mirar el marco teológico histórico del trabajo de consejería capellanesa o el capellán como consejero. En este apartado trataremos los temas del fundamento bíblico que sostiene el capellán como consejero y ubicaremos una sigla que es la C para capellán como consejero. Todos los términos que describen la tarea de aconsejar tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la iglesia como comunidad sanadora. Óigame bien, la iglesia como comunidad sanadora, porque eso es lo que es la iglesia. Como dice un himno de los himnarios, me hirió el pecado y fui a Jesús mostrando mi dolor, ¿sí? Y lo que hace el Señor es sanando, es sanar. Como buen samaritano, aceite y vino, que eran remedios caseros que se utilizaban para las heridas de las personas cuando poseía alguna caída
o una herida que se podían hacer en el transcurso de andar. Entonces, en este punto, la iglesia como comunidad sanadora o agente sanadora, el capellán como principal, un agente sanador, o como pastor, como un agente sanador. Entonces, vamos a terminar con un vistazo histórico del desarrollo de la consejería, que nos va a brindar el marco para una correcta interpretación y comprensión de la consejería pastoral o consejería del capellán. Bien, fundamento bíblico y teológico. El registro bíblico destaca las notables potencialidades de los seres humanos. Así tenemos que el salmista, por ejemplo, David, describe al hombre como creado en un nivel poco menor que los ángeles. ¿Sí? Salmo 8:5. Entonces, el relato de la creación asegura que estamos creados a la imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:27. ¿Sí? Y fuimos creados un poco menor que los ángeles. En la parte del marco teológico que nos ubica al ser humano, en la parte antropológica, nos ubica poco nivel que los ángeles y también nos registra el aspecto que de la creación a semejanza de Dios, a imagen y semejanza de Dios. El propósito de todo ministerio, en especial, afirma, por ejemplo, Clinivel, incluyendo la capellanía como el capellán como consejero, es la de facilitar el desarrollo de la personalidad única a semejanza de la divina, que se había deteriorado con la caída, en donde se nos presenta el hecho de estar alineado de la imagen de Dios, es decir, de nuestro desarrollo integral. En esas áreas, nosotros, por ejemplo, vamos a conocer nuestro desarrollo como ser humano, un desarrollo integral como Dios nos mandó a tener esa relación con este ser supremo y desarrollarnos como persona. Por ejemplo, el Antiguo Testamento revela la caída aliena, fragmenta la personalidad, ¿sí? Fragmenta la personalidad del ser humano, pues corrompe las 4 relaciones que hacen posible su vida, ¿sí? Su vida, en este caso, y así tenemos, por ejemplo, una primera relación del ser humano que es con Dios, su relación con la parte divina, con Dios, afectó esa relación el ser humano en su caída. También en la segunda relación afecta la relación del ser humano, afectó la relación con su prójimo, con otro ser humano. Y esto produce a una persona antisocial, a una persona que tiene luchas con aceptar a su prójimo precisamente por el problema de la caída. Tercero, tenemos la relación del ser humano con la naturaleza. A pesar que la naturaleza está ubicada para nuestro favor, hay un problema con la naturaleza, el odio contra la naturaleza. Razón tiene el apóstol Pablo decir que la tierra, la creación gime con dolores de parto esperando la adopción y la relación con los hijos de Dios. Mi hermano Josué, ¿tiene alguna pregunta, algún aporte? Dios lo bendiga. Bien. Cuarto, la relación del ser humano consigo mismo, o sea, con yo. En ese punto, nosotros tenemos que ubicar que el ser humano consigo mismo a veces no se entiende y ha afectado esa relación consigo mismo como persona o autoaceptarse como tal. ¿Sí? Y hay un dilema de autocomplejo en muchos dilemas importantes que los hace ser antisociales, etcétera. Entonces, esta caída ha afectado todo el ser humano como tal. Entonces, esto nos brinda el marco teológico del Antiguo Testamento. Estas 4 relaciones que ha afectado al ser humano por su caída. Bien, a lo largo del registro bíblico, nosotros podemos ver la presencia de Dios, ¿sí? Como consejero,
Y así tenemos algunos términos usados en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la palabra consejo aparece dos connotaciones diferentes. Por ejemplo, en el hebreo yahat, que significa dar consejo, dirigir, planear, consultar unos con otros, consultar juntos, ser aconsejado. Por ejemplo, lo tenemos en Éxodo 18:19, donde Jetro visita a Moisés. También tenemos el libro de los Reyes, primer libro, capítulo 12. ¿Sí? También tenemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 17. Entonces, en esa área, nosotros podemos comprender que es consultar, yahat, en el hebreo, que es la palabra dar consejo, que es dirigir, planear, consultar unos con otros, consultar juntos, ser aconsejado. También tenemos otra palabra importante en el hebreo, yakat, que da la connotación de establecer. Esta palabrita, yakat, la palabra para consejo, es una palabrita que da la connotación de establecer, encontrar, asignar, negociar, tomar consejo, ordenar, arreglar algo. Y lo encontramos también en ese término yakat, que es un término importante, esa connotación en Josué 6:26. ¿Sí? También en el primer libro de los Reyes 5:31, capítulo 6, verso 37. También lo encontramos en Esdras 3:6, el verso 10, el verso 12. Y también el libro de Isaías 14, el libro de Isaías 14:32 y Zacarías 4:9. Estos términos, que es con el asunto de aconsejar, es que establece esta connotación de encontrar, asignar, negociar, tomar consejo, ordenar o arreglar algo. Que son dos términos que se utilizan mucho en el Antiguo Testamento con respecto a la consejería o dar consejo. Otros términos con significado similar, ¿sí? También en el hebreo es dabar, números 3:16. Yahat, ya lo leímos que en segundo libro de las crónicas 25:16. El otro término que se utilizaría para consejo es melad, Daniel 4:27. Sod, que es Salmo 55:14. También el Salmo 83:3. Eta, que es Daniel 2:14, y Etaz, que es Deuteronomio 32:28. Estos términos, los nombres hebreos, se utilizan en connotación también en el área de consejería. Cada uno de estos vocablos que estamos viendo acá, que es Yahal, Melad, Dabar, etcétera, connotan la idea de acompañar activamente a alguien en crisis. Sí. Estos vocablos nos dan la idea de acompañar, ¿sí?, activamente a alguien en una crisis, en una situación crucial, ¿sí? Crucial, que muchas veces Dios nos coloca en este trabajo. Este trabajo es muy importante. Por ejemplo, cuando Ezequiel fue llevado a los cautivos en Tel Aviv, Dios le cerró la boca. El Espíritu Santo lo tomó y le cerró la boca y lo colocó a escuchar las dificultades que tenía el pueblo en Babilonia, en momentos difíciles que estaban pasando por perder su tierra, perder su nación, perder también el templo, sus casas, sus familias, y estar en una tierra extraña. Dios entonces llevó al profeta Ezequiel, y le cerró la boca, lo transportó y hizo que escuchara al pueblo. ¿Sí? Escuchar al pueblo. Una vez que lo escuchó, después Dios le da la palabra para darle consejos, de oportunidades, de optimismo, darles una orientación espiritual, darles un futuro, ¿sí?, que cruzarían esa etapa de tiempo allí, que Dios volvería, lo sacaría. Eso es una palabra de aliento a un momento de crisis. Y en ese momento, por ejemplo, también en el Antiguo Testamento, un buen consejo reposaba en el fundamento de un Dios soberano hablando a través de sus siervos, como el caso que estamos hablando, el caso de Ezequiel, ¿sí?, profeta mayor. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento la misión continúa por medio de nuestro Señor Jesucristo, en dar consejo. La práctica del Señor provee
un ejemplo claro de lo que debe ser el capellán como consejero, ¿sí? Y así tenemos algunos principios que podemos nosotros rescatar del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en punto A tenemos a Cristo, lo vemos encarnado en el amor de Dios, Juan 3:16. Se encarnó, tomó nuestra forma, tomó nuestra posición, se sentó en nuestra silla por amor. Y el Señor Jesucristo no solo atendía a quienes le clamaban, sino que también tomaba la iniciativa cuando lo creía necesario. Y por eso vemos en Lucas 15, 1 al 7 y Juan 10, 1 al 21. Él tomaba a veces la iniciativa cuando era necesario tomarla. ¿Sí? Entonces, en el punto C tenemos también, el Señor ministraba en forma integral, algo que el apóstol Pedro nos dice en el libro de los Hechos, cuando él dio un mensaje importante por en el capítulo 4, que como hubo haciendo bienes, dice la escritura, y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Esa palabrita es importante, sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Sí? Esa palabra que Dios nos da a través del de nuevo que Dios le había dado por medio del apóstol Pedro, y manifestar lo que hacía el Señor, ¿sí? En medios momentos difíciles y en medio del Señor como sanador, Dios sanó a mucha gente oprimida por Satanás, Entonces, este es un punto importante, que el Señor atendía las necesidades espirituales del pueblo. También atendía las necesidades psicológicas, ¿sí? También atendía las necesidades físicas y sociales de las personas. O sea, estas 4 áreas fueron imprescindibles en el ministerio del Señor Jesucristo. Nosotros como capellanes, como consejeros, debemos también manejar una forma integral en la parte del ministerio como capellán, como consejero. Estamos viendo el fundamento de la consejería, la crisis, cómo apareció en el Antiguo Testamento, etcétera. Estamos viendo el marco teológico de la consejería. Ya vimos sus terminologías, vimos que viene del Antiguo Testamento, vimos algunos vocablos y estamos desarrollando el ministerio que continúa el Señor en el Nuevo Testamento como un ministerio integral a la hora de nosotros como capellanes tener que apreciar toda esa riqueza que el Señor nos dejó para nosotros seguir esta misión en el área de la consejería. También tenemos en el punto D, a pesar de su gran amor que tenía el Señor por las personas, esto no le impedía señalar y aún condenar el pecado con valentía y claridad. En ocasiones llegando a emplear la denuncia pública, ¿sí? La denuncia pública. A pesar de eso que tenía amor, nunca dejó de rechazar el pecado y de impedirlo y de condenarlo. Algunos vocablos griegos para el área de la consejería, vamos a mirar lo que aparece en el Nuevo Testamento y que nos pueden brindar y nos pueden abrir más el panorama sobre el trabajo del capellán como consejero. Vamos a mirar ese vocablo, por ejemplo, el vocablo boululeo, que es el vocablo recibir consejo, resolver, tiene la connotación de escuchar y posteriormente tomar una decisión basada en lo escuchado. Esa es la palabra boululeo, que recibir consejo, resolver, tiene la connotación de escuchar y posteriormente tomar una decisión basada en lo escuchado. Eso lo vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos 5:33. Vamos a mirar, por ejemplo, esa cita bíblica. Por ejemplo, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlo. Oyendo esto, esa palabra oír, que es boluleo, tomar una decisión después que se escucha. ¿Sí? También Hechos 27:39, Lucas 14:31. Vamos a leer Lucas 14:31 y miramos un aporte importante en esta área. Por ejemplo, en el 14:31 encontramos esta frase. Dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero
Dice, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene a él con él con 20,000. Y si no puede, en el área de también de resolver un dilema, que es la misma palabra, boululeo. Sí, boululeo. También tenemos otra palabra griega para el aporte que nos brinda para el capellán como consejero, es un boululeo, ¿sí? En forma activa significa dar consejo, dar una instrucción, ¿sí? Por ejemplo, vamos a verlo en Hechos 9:23, una cita bíblica. Dar consejo, dar una instrucción. 9:23, tenemos acá, Saulo escapa de los judíos. Y dice acá, pasado muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Dice, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Sí, esa es la forma activa de dar consejo o dar una instrucción, son buloleos. Cuando vieron, se reunieron en resolver en consejo matarle. Se reunieron y hubo una directriz, una instrucción necesaria para matar al apóstol Pablo. Bien, el otro punto, que es el punto C, que es el otro término griego, es paracaleo. Este paracaleo expresa rogar, exhortar, animar y confortar. Ese otro término para consejería o dar consejo. La idea es de ruego urgente, esperando un cambio de dirección, conducta mirando siempre hacia el futuro. Esto lo vemos en Romanos 12:1, cuando el apóstol Pablo nos dice, os ruego por la misericordia de Dios, ese término paracaleo, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo. Es un término de exhortar, de animar y confortar, y expresa la idea de rogar. También nosotros miramos que estos términos son importantes notarlo en todo lo que connota la consejería. O sea, la consejería puede ser un ruego, ¿sí? Puede ser una instrucción adecuada, también recibir un consejo y resolverlo, ¿sí? A la hora de escucharlo posteriormente, darle una decisión basada en lo escuchado. Tenemos también otro término en griego, noutoteo, que significa literalmente colocar en la mente de alguien. Colocar en la mente de alguien. Miren, una persona en crisis y nosotros como capellanes podemos colocar una idea importante que marca esa idea importante, ese pensamiento, como dice Proverbios 23:7. Tal es tu pensamiento, tal eres tú. Una persona con su mente, su parte emocional en una crisis, su conducta, todo es igual a lo que piensa, es igual a lo que está en su mente, es igual al pensamiento. Todo su cuerpo, su parte física se comporta igual. La parte emocional, la parte espiritual se bloquea. Entonces es importante tener en cuenta. Notuteo significa colocar en la mente de alguien. ¿Qué vamos a colocar? Una idea, una ayuda, una frase importante que le va a ser de una ayuda a esa persona. Y esta parte va relacionada con el acto de instruir, prevenir o llamar la atención. Conlleva la idea de confrontar al indisciplinado o aquel que ha dejado de lo previamente conocido. Y aquí tenemos algunas citas bíblicas que nos respaldan la idea de no tuteo. También tenemos otro verbo, otra frase para consejería que es paramutomai. Implica dar ánimo a aquel que está por desfallecer. Flaquear o dar consuelo. Paramutomai. Parateomotomai. Entonces estas frases son importantes. Gloria a Dios. Además, el modelo que nuestro Señor nos dejó, tenemos que enfatizar que después de su ascensión al cielo, ¿sí? Tenemos a un agente central en el proceso del capellán como consejero. ¿Cuál sería
ese agente central. Por ejemplo, a saber, la acción y el poder del Espíritu Santo. Ese sería el agente central a la hora del Señor. Darnos al Espíritu Santo, que es el agente central, ¿sí? Dentro del Evangelio de San Juan podemos desprender algunos aspectos resaltantes de este agente importante a la hora de guiar en la consejería. Por ejemplo, la teología juanina nos presenta al Espíritu Santo como el consolador, paracleto, que es colocarse al lado del otro. Eso es paracleto, consolador. Es el consolador por excelencia, Juan 14, 16. También en el punto B tenemos al Espíritu Santo que continúa el ministerio educativo y pastoral de nuestro Señor Jesucristo, ya que nos recuerda las palabras de nuestro Señor y nos enseña todas las cosas. Entonces tenemos una parte instructiva, una consejería instructiva. Por eso vimos los aportes que nos deja el vocablo griego y los vocablos hebreos. Listo. Bien, así sucesivamente en esta área tenemos también no solamente al Espíritu Santo, sino a la iglesia como comunidad sanadora. La iglesia es una comunidad sanadora. Y como comunidad sanadora, la iglesia se presenta con el contexto del Nuevo Testamento, como una comunidad que cuida, sana y que permite el crecimiento. Permite el crecimiento. Ese crecimiento se permite a la hora de la iglesia actuar como una comunidad que sana a su congregación, sana a lo suyo, le presta atención. Entonces, en vista como el pueblo de Dios, es vista como el pueblo de Dios en segunda carta a los Corintios 6:16, una comunidad de cuidado. Es el templo donde reside el Espíritu Santo y está unida por un pacto con Dios, como el cuerpo de Cristo. Romanos 12:4-5. Una unidad orgánica en la cual cada miembro tiene sus propios dones y ministerios singulares, y una comunidad del Espíritu Santo. Hechos 10:44-47. Es una comunidad redentora y sanadora, por medio de la cual el Espíritu puede trabajar en un mundo muy necesitado. Bien, también tenemos en la parte C, tenemos el Espíritu Santo, es quien nos capacita para juzgar y discernir entre la conducta correcta que lleva al desarrollo integral de la persona y la errada que aliena y fragmenta al individuo. En vez de unificarlo como tal en todo su rol social, lo fragmenta. En vez de ayudarlo, se produce una división bastante severa en la vida del individuo. Bien, en ese resumen nosotros, mis amados hermanos capellanes, futuros capellanes que están aquí, nosotros podemos afirmar que la coparticipación o ayuda del Espíritu Santo es lo que hace que los distintos componentes del proceso terapéutico del capellán como consejero se desarrollen en forma coordinada. La ayuda, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Es importante esta información. Entonces tenemos la caída, el marco teológico, empezamos los vocablos que se desarrolla el término de consejería, siguió la misión con el Nuevo Testamento en la vida del ministerio de Cristo, que fue muy integral. Muchas veces ayudaba a las personas en la crisis y otras, él ubicaba la iniciativa de ayudar, ¿sí? De ayudar. Otros aspectos importantes, tenemos al Espíritu Santo como el consolador,
como ayuda, que uno de los componentes, la gente importante dentro del capellán como consejero o el pastor como consejero. También tenemos una comunidad que es la iglesia, una comunidad terapéutica. La iglesia también ejercita ese trabajo. Si todos nos unimos, vamos a sanar al enfermo. Sí, es importante eso. Entonces, aquí tenemos la labor importante, sobre todo el Espíritu Santo, como el agente importante que mueve la iglesia, mueve el capellán y mueve los miembros a sanar a los que están enfermos. Bien, es importante recalcar que esta comunidad no es terapéutica o sanadora meramente, porque sirve y sana a sus propios miembros, sino porque también ejerce una acción sanadora en el mundo. ¿Sí? Ejerce una acción sanadora en el mundo. La iglesia es una comunidad terapéutica en la medida en que lo es el evangelio, porque da sentido y propósito y nuevo a la existencia y ofrece un contexto de relaciones nuevas. Esto es importante. Cuando la iglesia ocupa este lugar, es una iglesia que Dios mueve, es una iglesia que sus fieles encuentran satisfacción, se encuentran alimentados, se encuentran en cuidado, se encuentran protegidos por la gracia de Dios. Cuando hay una iglesia en este sentido, cuando no una iglesia que simplemente explota o el capellán que explota a sus individuos sino, y lo fracciona, entonces no crea ese ambiente terapéutico de sanar, sino que crea fracciones, entonces no se está cumpliendo la labor por el cual el Señor nos dejó en esta tierra, que es sanar, sí, sanar y sanar. Donde en este mundo, en esta parte, ofrece un contexto de las relaciones nuevas donde predomina el amor fraternal, esto con el cuidado de la comunidad, y da un sentido de pertenencia y arraigo comunitario grupal o grupal. Primera carta a los Corintios 12, 25 26 nos habla de que no todos tienen las mismas capacidades, pero también que todos los miembros necesitamos el uno al otro. Todo resulta sanador o terapéutico porque afecta el meollo de las necesidades básicas del ser humano. ¿Sí? William y Crespe y Charles y Hinckley, citados por Clinevel, destacan las funciones del capellán como consejero, el capellán como pastor. A lo largo de 4 siglos que surge en la historia de la iglesia, vamos a mirar algo, el desarrollo del capellán y la consejería a lo largo de la historia de la iglesia. Entonces aquí vamos a mirar desarrollo histórico del capellán como consejero en la parte de la consejería. Vamos a mirar cómo se desarrolla este punto. Desarrollo histórico de la consejería pastoral o de la consejería en el área del capellán. El cuidado pastoral tiene una larga y rica tradición, pero por los lineamientos del trabajo no será posible ahondar en este tema. Ahora, miramos ese preciso enfatizar que las personas que están en el trabajo del capellán como consejero caminan en las huellas de una larga fila de pastores sensibles. Óigame bien, pastores sensibles. Porque el capellán debe ser un pastor. ¿Qué es un pastor? Alguien que vela, alguien que ministra, alguien que alimenta. Eso es un pastor. Alguien que vela por el rebaño y que alimenta a ese rebaño y que está el cuidado para proteger. Por eso es un capellán. Dedicados en estos pastores sensibles que están dedicados y que atraviesan los siglos hasta llegar a un joven carpintero judío llamado el Señor Jesucristo, cuyas palabras y contactos trajeron sanidad y crecimiento a las personas del primer siglo. ¿Ok? En los primeros siglos de la iglesia, el capellán como consejero recibía el nombre de cura. Ojo con esto. Recibía el nombre de cura de alma en los primeros siglos de la iglesia. Este término uno lo ve muy despectivamente, ¿sí? Porque a veces lo desconocemos. Y déjeme decirle que todo pastor o toda persona que está dentro de una comunidad y que está allí al cuidado de pastorear, y toda persona que es un capellán que está al cuidado,
de las cosas sociales, de la parte civil, cada momento que él visita o hace una oración o da un consejo, está haciendo, ocupando una posición que se llama cura de alma. Él está sanando el alma. Es prácticamente un psicólogo. Y déjeme decirle que la rama psicológica, la rama de la disciplina de humanidades, dentro de esta rama de la disciplina del área de humanidades, la psicología, la psiquiatría, sobre todo la psicología, entra en el ámbito del marco teológico donde nacieron las ramas en el tiempo de la Reforma, donde nacieron estos campos de saber disciplinario. ¿Sí? ¿De dónde sale la parte de la psicología? Precisamente del marco teológico, de la iglesia misma. Cuando la iglesia misma vio que el ser humano necesitaba ser sanado, nace secularmente dentro de los estudios de las disciplinas de humanidades, nace la psicología. ¿Qué hace un psicólogo? Es curar también. Lo mismo que será un pastor o lo que será un capellán, que es curar a aquellas personas que necesitan recibir una instrucción en su medio de crisis, en momentos de depresión, necesitan una orientación y alguien que los escuche y previamente escuchado que les pueda dar una instrucción necesaria para poder encaminarse. Entonces, en esta área es importante que el capellán recibía el nombre de cura de almas. ¿Ok? O sea que precisamente se puede llamar un cura. ¿Sí? Por eso a la iglesia tradicional, a la persona, al cura, al que uno llama sacerdote, le dicen cura. Y muchas personas, por ejemplo, del protestantismo, de los evangélicos, se ríen de esto, pero es porque desconocen la historia. Esto nació dentro de la iglesia primitiva, cura de alma. Toda persona que daba una orientación, que daba un consejo, que ayudaba a un deprimido, que oraba por ello, era un cura de almas. Listo. Entonces, esto indicaba en algunos casos que era sanar a alguien, pero comúnmente quería decir cuidar, sanar y cuidar. Eso significa cura de alma, cuyo concepto incluye en el concepto de sanidad como el concepto de crecimiento. No solamente ubicaba el sanar, el cuidar, sino que generaba sanidad, ¿sí? También generaba crecimiento en la persona. Así que en esa área nosotros podemos ubicar, ¿sí? Ubicar estos aspectos importantes de cura de alma. Así que mis amados hermanos, ustedes que me están escuchando, desde este mismo instante quiero decirles que lo que ubica el capellán como consejero es ser un cura. Alguien que cuida, alguien que sana. Eso es lo importante. Alguien que cuida, alguien que sana. Y en esa labor importante que nos arroja la historia de la iglesia primitiva. Así que ánimo, mis amados hermanos, a la hora de este trabajo tan importante que Dios nos está concediendo cada día en la administración de las vidas de la iglesia, de las personas que tanto nos quieren y nos aman. Bien, los padres de la iglesia, cuando hablamos de los padres de la iglesia, no estamos hablando de los apóstoles, estamos hablando de los sucesores de los apóstoles, estamos hablando de los padres apostólicos y luego padres apologistas y padres de la iglesia. Eran maestros y eran personas que orientaban y daban consejo, ¿sí? a muchos feligreses y a muchas personas importantes en el área civil y en el área gubernamental. Los padres de la iglesia que residieron en Egipto, Siria y Palestina fueron buscados por los cristianos del cuarto y quinto siglo, por sus consejos espirituales. ¿Sí? Sus consejos espirituales. Por ejemplo, Gregorio el Grande, en el siglo VI, dejó principios al capellán como consejero que fueron seguidos por más de 1000 años en la iglesia. No solamente al capellán como consejero, sino al pastor consejero también. Lutero escribió acerca de sus 14 puntos de consuelo a los afligidos y cargados. ¿Sí ve? Lutero. Y ellos cumplían esta labor. También
San Agustín, en sus confesiones introspectivas, nos han dejado un modelo de autoanálisis o escrutinio propio. Los siglos XIV y XV fueron generalmente los tiempos de más énfasis en el cuidado de las almas por medio de la guía espiritual. Los pastores puritanos, por ejemplo, reconocidos como médicos del alma, pastores puritanos, que sean reconocidos como médicos del alma, establecieron la primera escuela, óigame bien, establecieron la primera escuela protestante de consejería bíblica alrededor del año 1560. ¿Sí? Los médicos del alma. ¿Sí? En el año 1560 establecieron la primera escuela protestante de consejería bíblica y se les llamó a ellos médicos del alma. ¿Sí? Y de ahí viene ese desarrollo de ese término a todo capellán, a todo pastor, todo ministro, como cura de almas. Bien, el sermón constituía un medio también de consejería. Están las homilias, ¿sí? El sermón, las homilias. Se constituía un medio de consejería y de sanidad para toda la audiencia. La predicación consistía en lo que hoy podría ser denominado consejería preventiva. A cada sermón, cada homilia, se le llama consejería preventiva. La conciencia jugó un papel clave en la consejería puritana, ¿sí? La conciencia. La clave para el funcionamiento de la conciencia era la ley revelada. Esa era la clave en las escrituras. Y la piedad consistía en obtener y mantener limpia la conciencia, ¿sí? Delante de Dios mediante la obediencia a la Sagrada Escritura. Este sería un desarrollo y de este saco de Charles Sarles en la página 1999, página 62-63, en el año 1999, cuando él escribe su libro. Dicho florecimiento resulta la convergencia de 4 corrientes. Por ejemplo, el movimiento de capacitación para la clínica pastoral. Ese es el primer florecimiento de 4 corrientes. Primero, el movimiento de capacitación para la clínica pastoral. También una nueva concepción de los seres humanos gracias a las ciencias sociales y de las ciencias del comportamiento. El florecimiento de las psicoterapia contemporáneas. ¿Sí? Por primera vez, la psicología, la psiquiatría, etcétera, se dividen de la teología y forman el saber el saber humanista, el saber en el área de humanidades. Se forma como una disciplina científica. También el interés creciente de la psicología en la psicoterapia, ¿sí? El interés creciente de la psicología en la psicoterapia. Es importante tener en cuenta esto. Son florecimientos de estas 4 corrientes que se vienen aún desprendiendo del marco teológico. El renacimiento del capellán como consejero, el pastor como un consejero, se inició a mediados de la década de los 20 con la contribución de Richard Cabot, Anton Boysen, Philip Quiles y Russell Ditt y otros que iniciaron el movimiento para la educación clínica pastoral. Vea, pues, estas personas que en el siglo, a mediados de la década de los 20, ¿sí? La década de los 20, iniciaron el movimiento para la educación clínica pastoral. En esa área, nosotros podemos ver, por ejemplo, Boyce y Ditt, estos 2 capellanes, comenzaron a capacitar seminaristas y pastores en los propios hospitales, donde pastoreaban a personas en crisis y bajo una supervisión cuidadosa. Mire, estos 2 capellanes, Boyce y Ditt, que eran 2 capellanes, comenzaron a capacitar a seminaristas y pastores en los propios hospitales donde pastoreaban a personas en crisis
y bajo una supervisión cuidadosa. Bendito sea el Señor. Bien, en los primeros años, hasta la década de los 40 y los 50, por la influencia del psicoanálisis, oígame bien, en los primeros años, hasta la década de los 40 o 50, por la influencia del psicoanálisis, la capellanía, el capellán como consejero y el pastor como consejero se orientó más hacia las patologías. Oígame bien, se orientó más hacia las patologías. En el siglo, en los primeros años hasta la década de los 40. De los 40. Sin embargo, en las siguientes décadas, Carl Roger influyó en la capellán como consejero y el pastor como consejero, en la consejería pastoral, llevándola hacia el logro del equilibrio centrado en el crecimiento, aunque con tendencias a las entrevistas psicoterapéuticas formales y las perspectivas intrapsíquicas como meta. Teniendo este panorama del capellán como consejero y el pastor como consejero, los términos tanto del Antiguo Testamento, ¿sí?, que se manejan, como el Nuevo Testamento, la iglesia como una comunidad sanadora, estamos resumiendo ya, y el desarrollo histórico de la capellán como consejero, ¿sí? Vamos a pasar a ver aportes de la psicología a la labor del pastor o el capellán como consejero. Aportes importantes, ¿sí? Porque recuerde que las humanidades salieron del marco teológico en el tiempo de la Reforma. Dentro de ellos, el psicoanálisis, la psicología, la psiquiatría, que son las artes plásticas, tienen que ver con la parte espiritual. Y una vez que se dio en el tiempo de la Reforma, estas disciplinas que vienen de las humanidades, ¿sí?, de la orden de humanidades, ¿sí?, se convierten en un saber científico. Bien, la psicología y el cristianismo. Vamos a mirar. En este apartado presentaremos la relación entre la psicología y la consejería pastoral o capellán como consejero, con una propuesta integración entre ambas disciplinas. Debemos aclarar que las perspectivas y contribuciones que uno puede observar que provee la psicología en este trabajo se han de considerar como disciplinas diferentes, ¿sí?, de las interpretaciones teológicas. Pero junto con ellas, además, todo el material psicológico debe usarse crítica y constructivamente dentro de nuestra comprensión y marco teológico más amplio. Es decir, debemos privilegiar los principios fundamentales o fundamentos pastorales y bíblicos teológicos en la relación entre psicología y la teología. Esto significa la aplicación del llamado modelo de Calcedonia con sus rasgos formales. Modelo de Calcedonia con sus rasgos formales. Por ejemplo, el punto A, diferenciación entre una y otra. Es necesario que las disciplinas no se confundan o se cambien en forma reduccionista. Por ejemplo, interpretando la conducta psicológica o teológicamente, sino que debe preservarse la integridad única de cada disciplina, ¿sí? Cada disciplina tiene una información, ¿sí?, importante a la hora. Por ejemplo, la psicología tiene algunas herramientas que ayudan al área del psicólogo, al área del teólogo. Que usadas muy bien, pueden contribuir a la vida de su comunidad o de las personas en gran beneficio y de gran provecho. Dentro del área debe haber unidad. Ambas disciplinas se consideraban lado a lado sin división porque las dos presentan lecturas complementarias de la situación humana. Óigame bien. Sin división porque las dos presentan lecturas complementarias sin división humana. La psicología aprende de la teología y la teología
abraza algunas herramientas de la psicología. Orden o asimetría. Las disciplinas se relacionan en forma asimétrica, es decir, con la prioridad conceptual de la teología sobre la posición o la psicología. ¿Sí? Es decir, la prioridad conceptual de la teología sobre la psicología. ¿Sí? La teología tiene más predominio, más dominio por encima en el orden teológico, en el orden psicológico. Además de este marco referencial, es de suma importancia que las personas involucradas en la capellanía, ¿sí?, como el capellán como consejero o el consejero como pastor, ambos, óigame bien, sean bilingües. Es importante esto. Este marco referencial es de suma importancia que las personas involucradas en la disciplina del capellán o pastor sean ambos bilingües. Deben ser bilingües, ¿sí? En el sentido de capacitarse adecuadamente en el uso de cada disciplina. Capacitarse adecuadamente en el uso de cada disciplina. Bien, con esta idea que nosotros tenemos, pasemos a ver las bases antropológicas que sostienen el trabajo del capellán como consejero o el pastor como consejero. Vamos a mirar las bases antropológicas. ¿Sí? Bases antropológicas. Por ejemplo, vamos a proponer las bases antropológicas que sustentan y justifican la necesidad del capellán como consejero. Por ejemplo, el concepto de hombre define el trazado del trabajo del capellán como consejero, porque en la medida en que se entrega, que se tenga en cuenta todos los aspectos implicados en la antropología, será posible desarrollar un trabajo integral y no escindido, enfatizando solo ciertos aspectos de la misma. El ser humano, por ejemplo, es creado por Dios, tiene necesidades físicas, emocionales, sociales y espirituales. A la vez es un ser caído, pero con posibilidad de ser redimido. Al tener en cuenta estos factores, permite al capellán como un consejero a ser más efectivo. Más efectivo. Por ejemplo, Polichut nos presenta una lista que nos puede dar el panorama del que lo motiva a las personas a consultar, a buscar ayuda. Motiva, el programa que motiva a las personas a consultar, a buscar ayuda. Por ejemplo, problemas personales intrapsíquicos, depresión, sentimientos de culpa, ansiedad, temor, vergüenza, angustia. Estas áreas son importantes. También nos presenta problemas intrapsíquicos como preocupación, ira, estrés, agotamiento, colapsos adicionales al alcohol, a las drogas, problemas de integridad sexual, problemas sexuales, problemas de autoestima. Este es en el área intrapsíquico. Bien, en otras áreas es importante tener en cuenta problemas interpersonales, por ejemplo, problemas familiares, problemas matrimoniales, disputas querellas entre amigos, problemas emocionales, problemas eclesiásticos. También tenemos problemas extrafamiliares con agencias, escuelas, policía, etc. Estos son algunos problemas interpersonales que
se analizan en el orden dentro del área herramienta que nos está brindando la psicología. Problemas situacionales, por ejemplo, problemas financieros, crisis y catástrofes repentinas, cambios drásticos en la composición de las unidades familiares y eclesiales, problemas espirituales, personales o doctrinales, interpretativas, personas habituales, personas espirituales pero interpersonales, doctrinas que todavía no definen muy claro. También tenemos interpersonales, ajustes en la comunidad. Estos motivos pueden ser agrupados según los factores. Por ejemplo, presenten los objetivos de aquellos que piden ayuda en la siguiente manera. Mira, hay personas que están pidiendo y tienen su objetivo, su meta, y piden ayuda en las siguientes cosas. Por ejemplo, perspicacia y entendimiento en relación con los problemas. Mejora la comunicación interpersonales. Sostén y ayuda en tiempos de crisis. Cambio en la comodidad indeseable y aprendizaje de lo adecuado. Actualización de potenciales humanos, espirituales, crecimiento y madurez. Actualizaciones potenciales de potenciales humanos. Bien, mis amados hermanos, toda esta parte que nosotros estamos logrando ver acá, los aportes que hace la psicología como herramienta disciplinaria a nivel civil y psicológico secular, nos brinda un aporte, ya que precisamente en la reforma, aún estas ramas de humanidades salieron del marco teológico. Esto nos lleva a considerar que la mayor parte de los problemas humanos son el resultado de una mezcla de factores. Una mezcla de factores. La mayor parte de los problemas del ser humano son los resultados, ¿sí?, de una mezcla de factores. Ahora, por esta razón, el capellán como consejero o el pastor como consejero tiene una doble tarea. ¿Cuál sería la doble tarea del capellán como consejero? Debe identificar los problemas de desarrollo y los factores ambientales que han distorsionado el crecimiento de la iglesia. Identificarlo. El capellán como consejero debe identificar aquellos patrones de conducta inadecuadas que responden a valores éticos y morales ajenos a la fe cristiana y que destruyen al ser humano. Entonces, identificar esos patrones importantes de conducta inadecuadas que responden a valores éticos y morales ajenos a la fe cristiana y que destruyen al ser humano. También, mis amados hermanos, en esta área es contraproducente afirmar que todos los problemas psicológicos son en realidad manifestaciones de enfermedades físicas, ¿sí?, o consecuencias del pecado de la persona. La persona aconsejada, como la afirma Hay Adán en su libro La práctica de aconsejar. La Biblia sabe que solo hay dos categorías de causas para la vida estrafalaria: causas orgánicas, causas inorgánicas. Dos categorías, hay dos categorías. La Biblia sabe que solo hay dos categorías de causas para la vida estrafalaria: causas orgánicas y causas no orgánicas. Bien, en ese orden de ideas vamos a observar algunos detalles. Por ejemplo, las causas orgánicas pueden ser hereditarias, lo que yo les decía al principio, hereditarias, o adquiridas por medio de accidentes debido al pecado del individuo, abuso de droga, etc. Los problemas no orgánicos están representados en las escrituras como procedentes del pecado del aconsejado. No existe una categoría neutral o subcategoría que permita identificadas o orgánicas por las cuales el aconsejado
no puede ser responsable personalmente. Vuelvo a repetir, las causas, problemas no orgánicos están representados en las escrituras como procedentes del pecado del aconsejado, su propia culpa, su propia falla, su propia decisión. No existe una categoría neutral o categoría que permita dificultades no orgánicas al ser humano, ¿sí? Por las cuales el aconsejado no pueda ser responsable de su responsabilidad personal. El pastor o el capellán como consejero que rechace estos aportes de la psicología se empobrece en extremismo, tan peligroso como su opuesto. A saber, el abrazar cualquier aportación de la psicología sin una actitud crítica, autores como Freud, Jung, Freud, Adler y otros pueden enriquecer en gran manera de nuestro conocimiento, puede enriquecer en gran manera nuestro conocimiento sin que tengamos estar de acuerdo con ellos en todos sus postulados teóricos. La carencia de una formación conceptual adecuada en el campo de la psicología puede inducir a consecuencias prácticas catastróficas. Citaremos algunos ejemplos a continuación. ¿Sí? Problema que no es producto de un demonio, sino que es producto de una enfermedad neurocerebral en la persona por una caída, y estamos sacándole demonio a peso de cachetadas o de golpe. A lo último se llega a morir la persona tanto de golpe, porque la enfermedad no era producto de un demonio, sino producto de un accidente, de una caída, y ahí viene un problema. Cometemos errores catastróficos y podemos cerrar el reino de los cielos a muchas personas por no tener una formación ¿sí? Adecuadamente a nivel intelectual. Por ejemplo, vamos a ver la esquizofrenia. Confundir la esquizofrenia con una posesión demoníaca. Si no sabemos mínimamente qué es una esquizofrenia, podemos confundirla con un problema de posesión de demonio. La falta de este conocimiento básico ha llevado a algunos pastores y capellanes a organizar sesiones de liberación o exorcismo, con resultados frustrantes, cuando lo más adecuado hubiera sido una consulta con un psiquiatra. El más perjudicado es siempre el poseso, causándole a veces daño emocional incalculable y duradero. No se va a borrar así, pero hay que tener mucho cuidado con estas reacciones porque muchas veces en la iglesia, en la comunidad, en las personas se manejan mitos, se manejan cosas, hermano, y estamos cayendo en frustraciones, estamos cayendo en errores por no saber mínimamente qué es una esquizofrenia o una otra enfermedad. Por ejemplo, un segundo ejemplo, confundir las dudas de una neurosis obsesivas con un pecado de falta de fe. ¿Sí ves? Confundir las dudas de una neurosis obsesiva con un pecado de falta de fe. Hay creyentes que no se atreven a participar de la Santa Cena porque en el momento de tomar el pan o el vino acuden a su mente blasfemias contra Cristo. Entonces, no se toman el pan y no lo van a tomar durante tantos años, a pesar si el Señor interviene en lo que ellos quieren. Si Dios interviene, sí, pero es porque el problema no tiene una gran diferencia entre el comportamiento humano, ¿sí? Entre una neurosis obsesiva con un pecado de una falta de fe. No hay diferencia y esto trae problemas. Ahora, imágenes obscenas o ofensivas a Dios. Si el pastor no tiene una idea clara de que estamos ante un problema netamente obsesivo que requiere un tratamiento psicológico, se recomendará que participe en la Santa Cena
hasta que desaparezcan estos malos pensamientos. Desaparezcan estos malos pensamientos. Lo mismo se da en relación a la seguridad de la salvación o el pecado imperdonable. Entonces hay que diferenciar entre una cosa y la otra. Vamos a ver otro tercer punto. Confundir una personalidad depresiva, asténica, con un problema de pereza. A veces pueden ir juntos, ¿sí? La personalidad depresiva con la pereza, pero a veces no. Y que a la sombra de un problema depresivo puede esconderse en un beneficio secundario y rechazar cualquier esfuerzo, todo lo que supone trabajo. Pero no siempre el depresivo es holgazán. Si se consigue mejorar esta depresión, en muchos de los casos la astenia es consecuencia de una personalidad depresiva, se logrará un mayor rendimiento de la persona cuando hay un proceso. Vamos a ver estos ejemplos. Nos ilustran la importancia de los aportes de la psicología al capellán como consejero o al pastor como consejero. El conocimiento de este tema nos facilitará en gran manera el poder de ejercer nuestra labor como consejeros de una manera más eficaz. Por eso es importante en este día, en esta área de hoy, poder. Bendiciones, mis amados. Parece que a nuestro profe se le cayó el internet, pero ya está volviendo a clases. Mi hermano Julier, bendiciones. Pastor, es que Dios le bendiga, mi hermano. Listo, Me profe. había caído el internet, disculpe para todos. Vamos a poder entrar para ya terminar esta área. ¿Sí? ¿Me regala mi hermano el dominio, por favor? Hermano Hugo. Veamos con quién quedó. Nuestro hermano Julier Santana quedó. Ya regálame un segundito, voy a entrar por la plataforma original y ya tomo y le vuelvo a entregar. Tranquilo, profe. Amén. Creo que ya, mi profe. Listo. Gracias, mi hermano. Con mucho gusto.
Bien, seguimos. Disculpen la molestia, me ha caído el internet. Me conecté de otro internet. Entonces, estamos hablando sobre el principio de unos ejemplos que nos ilustran la importancia de los aportes de la psicología al capellán como consejero o al pastor, que es el conocimiento de estos temas nos facilitarán en gran manera el poder de ejercer nuestra labor como consejero de una manera más eficaz. Es muy saludable ver la vida como un proceso de desarrollo y mantenimiento de un adecuado nivel de ajuste físico, emocional y espiritual. Por ajustes entendemos el grado en que uno logra resolver bien sus conflictos y tensiones. Entonces, el capellán como consejero o el pastor necesita una visión global de la persona en sus diferentes etapas de desarrollo. Debe necesariamente la consejería pastoral o el capellán como consejero contemplar los diferentes momentos del desarrollo humano. Cuando tenemos ese principio bien organizado, la psicología, por ejemplo, la psicología evolutiva, tiene por objeto de estudio el desarrollo de la personalidad humana por medio de las diferentes etapas que van desde la gestación hasta la muerte, cuando conoce la persona prematura, la adolescente, el joven, en la etapa madura, etcétera. Todas esas etapas que se llama psicología evolutiva, cuando uno tiene un conocimiento de ello, va a ayudarle a uno en ese desarrollo. Esto, por ejemplo, esta pretende darnos una visión por etapas del desarrollo de la personalidad de la vida humana, y es importante. Por ejemplo, la psicología nos dice que existen 4 crisis principales relacionadas al desarrollo, y así tenemos, por ejemplo, la adolescencia y la pubertad. Tenemos la edad adulta, tenemos la mitad de la vida o crisis de la mitad de la vida y los últimos años, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene toda esta información en nuestro intelecto y también en el marco teológico, lógico, que ante todo hay una vida llena del Espíritu Santo, eh, Dios nos va a usar para ayudar el desarrollo humano de estas personas, ¿sí? Las crisis que están pasando, las diferentes etapas en que están en su medio social, en su propia vida, desarrollándose, nosotros vamos a captar ese desarrollo y vamos en su etapa, vamos a entrar a ayudarles a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel físico y su relación con él mismo y su relación con Dios. Esto es importante. La psicología, por ejemplo, evolutiva, tal vez sea una de las ramas de la psicología más provechosa para la capellanía, como el pastor como consejero, el capellán como consejero, ya que la iglesia, por definición, es la reunión de grupos de personas de todas las edades y trasfondos. Es decir, en la iglesia es posible encontrar personas en los diferentes estadios de la vida y etapas de la vida. Por ejemplo, si pensamos en la planificación de la escuela dominical, planificación bien, los contenidos espirituales de las escrituras son enseñados en base y en relación con la etapa del desarrollo en que se encuentran los alumnos. Si un párvulo, yo no le puedo dar una enseñanza de un párvulo, ¿sí? De una enseñanza de un joven en su pubertad, ¿sí? O en su adolescencia, la enseñanza de un adolescente de hacer un párvulo, él no va a entender. ¿Por qué? Porque tiene una etapa muy diferente a la del otro. Entonces yo tengo que ser muy acorde y por eso la psicología evolutiva nos ayuda a planificar todos estos temas y ubicar el desarrollo de las etapas de las personas. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, si pensamos en la planificación de la escuela dominical, los contenidos espirituales son muy diferentes. Las escrituras son enseñadas en base y en relación con las etapas de desarrollo en que se encuentran los alumnos. En este sentido, la psicología ha dado grandes aportes y así tenemos a Erickson, a Piaget y a Forler, que nos dan aportes importantes en el área
de psicología que aporta al términos teológicos. Cada etapa de la vida requiere un cuidado especial, es decir, un pastor consejero, un capellán en la consejería que reconozca los cambios físicos, psicológicos y emocionales de cada etapa con el fin de dar un apoyo integral. La psicología del desarrollo nos enseña que en cada etapa existen particularidades de cambios y necesidades que necesitan ser atendidas y cubiertas. Además, la experiencia religiosa de la persona no solo interviene en el entorno cultural e histórico, sino también en la estructura psíquica configurada por sus deseos, sus miedos, sus resistencias, sus expectativas. Todo hace que cada persona viva lo trascendente de una manera personal y diferencial por los factores individuales. Entonces, en estas áreas es importante tener en cuenta todo este punto a la hora de la consejería. Muy relacionado a las etapas de desarrollo están las necesidades personales que desarrollamos a continuación. Por ejemplo, estas etapas personales que nosotros desarrollamos, tenemos necesidades personales. Todas las personas tienen necesidades sociales, físicas, psicológicas y espirituales, todas, que deben ser satisfechas para que gocen de salud mental. Y este es uno de los temas muy importantes en el día de hoy, la salud mental. Mucha persona enferma en medio de esta crisis de pandemia, en medio de la situación climatológica, en medio del orden social y todas estas cosas en el gobierno, en el mundo, han traído mucha enfermedad mental y se necesitan buenos capellanes. Entre las necesidades sociales nosotros tenemos la seguridad social, de aprobación, de tener amigos, de obtener éxito, de estar libre de menosprecio social. Además necesita sentirse seguro en cuanto a provisiones materiales en medio de ganarse la vida, el lugar donde vive y la previsión del futuro. ¿Sí? Entre las necesidades físicas también podemos citar la alimentación, la comodidad corporal y la de satisfacción sexual. Entre las necesidades psicológicas están las necesidades de divertirse, de tener libertad de acción y de poder luchar por la consecución de sus objetivos personales, aspiraciones e ideales. El no satisfacer estas necesidades pueden llevar a dos extremos. Por un lado, tiende a aumentar el deseo, llegando a ocupar el pensamiento y la actividad de la persona. Y por otro lado, puede llevarse a actividades exageradas en otras esferas, por ejemplo, sufrir la falta de amor de los amigos y familiares con abundante comida. ¿Sí? Mire que todos estos aspectos son importantes de estudiarlo, el desarrollo evolutivo, aún la parte física, la parte psicológica, la parte emocional de las personas. Además, las personas pueden verse afectadas por tragedias, pérdidas y crisis que desarrollan a continuación. Por ejemplo, las tragedias y las pérdidas y crisis constituyen parte de la vida de toda persona al tener tragedias, pérdidas y crisis. Un determinado momento de la vida. Por tragedia, nosotros podemos entender aquellos acontecimientos que desafortunadamente que ocurren sin aviso previo y que afectan profundamente la vida. Así tenemos las tragedias, tragedias naturales, inundaciones, sequías, terremotos, etc. Por ejemplo, tragedias familiares, muerte de un ser querido, separación, enfermedad, divorcio, etc. Otra tragedia, tragedia económica, el desempleo, robos. También en el asunto de las pérdidas, constituye la desaparición traumática de personas, bienes, posesiones, espacios, relaciones con las cuales se tiene un vínculo afectivo. ¿Sí? Se rompe una amistad. Eso es una pérdida. Un amigo. En caso de crisis, tenemos situaciones difíciles por las que se atraviesa una persona, familia, una comunidad. Y puede ser consecuencia de una tragedia, deterioro de relaciones interpersonales, dificultades económicas por condiciones sociales. Por lo general, una crisis va acompañada de unas pérdidas significativas. En todo proceso de la capellanía, el capellán como consejero es necesario valorar
y tratar forma creativa cada uno de estos eventos que se dan en la vida de las personas, llevando consolación a los sufrimientos. Bien, aquí ya cortando, terminando, en la estructura de la personalidad, nosotros vemos que cada creyente, cada persona, cada individuo, el capellán debe estar, ¿sí?, dentro de sus bases antropológicas, tener clara la estructura de la personalidad del ser humano. La personalidad es definida como la organización dinámica en el interior del individuo de los sistemas psicofísicos que determinan su conducta, sus pensamientos característicos. En otras palabras, nosotros podríamos decir que la personalidad es única y relativamente coherente, que distingue a la persona en su manera de pensar, sentir y comportarse. La personalidad se desarrolla desde el nacimiento hasta la muerte y está determinada por el temperamento, ¿sí?, y el carácter. Estos dos factores determinan la personalidad que lo llevan desde el nacimiento hasta su muerte, el temperamento y el carácter. Para ya ir terminando, el temperamento es la combinación de características con las que nacemos y que afectan subconscientemente el comportamiento humano. Estas características están dispuestas genéticamente entre las bases relacionadas, por ejemplo, las bases de nacionalidad, raza, sexo y otros factores hereditarios. La clasificación clásica de los temperamentos de sanguíneo, colérico, flemático y melancólico es muy conocida y puede aportar grandes utilidades al capellán como consejero. ¿Ok? Y también al pastor como consejero. El conocimiento de estos temperamentos aporta grandes beneficios a la consejería, en la comprensión de uno mismo y en la relación con los otros. El carácter, por ejemplo, que es una área que define a la personalidad y que va unida con el temperamento que define la personalidad, el carácter constituye la peculiaridad individual de la persona. Es el resultado del temperamento natural modificado por la instrucción, educación y actitudes básicas, creencias y principios y motivaciones recibidas en la infancia. Esto ubica y desarrolla a una persona como tal. Entonces, resumiendo, podríamos decir que el temperamento es la combinación de características con las que nacemos. El carácter es nuestro temperamento civilizado y la personalidad es el rostro que mostramos a los otros. En este caso ya terminamos esta estructura con respecto al capellán como consejero en su en esta clase importante. Hay otra clase que tiene que ver con herramientas que vamos a tener, que vamos a usar en la capellanía. Por ejemplo, como consejero está la confiabilidad, el capellán cuando el confesionario, cómo va a ser con un aporte que se le digan. Entonces, eso va a brindar muchos aspectos importantes a la vida del capellán. El capellán, vuelvo a decir, debe ser una persona bilingüe. Y esta información le está capacitando a nivel intelectual y los aportes que hacen de la psicología, el trasfondo del marco teológico, lo que el Señor nos ubica, la iglesia como comunidad sanadora, los médicos cura almas que es el capellán, el pastor también, el agente especial en medio de la consejería, el Espíritu Santo. Entonces, esperamos que toda esta enseñanza en el día de hoy haya sido de gran edificación para sus vidas. Mi hermano Yorley, Dios lo bendiga. ¿Cómo está? Julier Escobar. Dios lo bendiga, manito pastor. Amén, mi hermano.
Sabe que Amén. muy importante esos datos. Mire que conozco casos de personas que no supieron manejar la situación y cometieron grandes errores a la hora de dar un consejo. Conozco en especial un caso de un hermano que lo llamaron para una situación de enfermedad Sí, señor. y, y la persona pues estaba bastante delicada de salud. La familia quería llevarlo al hospital y él dijo que no, que iban a orar, que es un ataque de las tinieblas y no permitió. Y los hermanos pues lo consideraban un hombre pues, espiritual, de mucha oración y oraron, hermanos, no lo llevaron al hospital y en la noche la persona falleció. Y ya pues el hermano se metió en un problema terrible, la familia se levantó contra él, porque él les Claro. dijo que no lo llevaron. Y el argumento que utilizó que era que dónde estaba la fe, Sí. ¿sí? Entonces, algunos ejemplos que usted colocaba de confundir de pronto, sí, hay veces lo físico, una enfermedad con algo espiritual, es delicado, ¿no? Importante Claro. esto. Claro, mi hermano Julián, claro que sí. Hay que diferenciar entre lo que es clínico con lo que es espiritual. Y lo que en el área física uno debe tener mucho cuidado con eso. Para eso hay que pedirle mucho discernimiento espiritual al Señor para poder discernir y sacar eh, conclusiones correctas cuando hay una formación y cuando se agotan los recursos humanos. Cuando se Sí, agotan los recursos humanos, la parte clínica, la parte médica, todo esto, y ellos no pueden hacer nada, pues recurramos a la parte espiritual, ¿sí? Que Dios nos ayude en todos estos aspectos, pero a veces se han cometido locuras. sí, Yo me señor. acuerdo de un amigo mío que tenía una hija, única hija, y ella le daba ataques de esquizofrenia de un momento a otro. Él gastó mucho dinero en ella, llevándole a todos los médicos cada vez, arrancaba en ese carro corriendo por toda la autopista, llevándola al hospital. Cuando llegaba al hospital le colocaban ciertas inyecciones y esperaba que reaccionara por ahí 4 o 5 horas después. Y así sucesivamente le estudiaban, no le encontraban nada en absoluto. Le hicieron tal en la cabeza y nada le encontraban. A lo último, los médicos de tanto insistir 4 o 5 años en esta misma situación, los médicos le dicen, hay que remitirla a un psiquiatra y a un psicólogo. Yo le dije, hombre, compañero, esto va a ser más espiritual que clínico. Si ya los médicos están repitiendo a psicólogo y a psiquiatra, porque esto es más espiritual. Y dicho hecho, me acuerdo una vez que mi esposa le estaba dando una clase en artes plásticas de pintura, en ese tercer piso donde vivía. Ella estaba recibiendo la clase, la muchacha, y de pronto ella se quedó mirando para la ventana y se fue ida y fue cambiando el rostro. Una vez que fue cambiando el rostro, me acuerdo que mi esposa le colocó las manos y reprendió al demonio, inmediatamente la dejó. Inmediatamente ella reaccionó. Ella se gastaba 4 o 5 horas para reaccionar porque quedaba totalmente desmayada y totalmente débil. En ese momento no se gastó todo ese tiempo, fue inmediato. Y comenzó a hablar con ella, dijo, no, que yo vi en la ventana una sombra negra que vino. Claro, fue un espíritu que la posesió, y eso fue. Una vez que ella reprendió, el demonio la dejó por siempre, hasta el día de hoy. Hoy tiene 24 años de edad y eso no ha vuelto a repetir. Dios la sanó, porque eso era espiritual. Pero mire la parte clínica que él gastó antes de acudir a la parte espiritual. O sea, para eso hay que pedir discernimiento de Dios, pedir a Dios sabiduría, a ver qué hay que hacer y tener una capacitación. Esta instrucción es importante. Claro, y este tema se va a ampliar más, o ya es lo que Sí, visualiza. viene la segunda parte, que ya es más, se entra más a fondo a la persona, la segunda parte, el capellán como consejero, ¿sí? Porque el capellán debe ser confidente también, como confidente de Sí, saber que algunos temas se tratan y hasta dónde es el punto de guardarlos o no guardarlos.
¿sí? Porque el capellán debe tener una ética y hasta qué punto puede ser un confidente, un confidente de cosas que se pueden guardar o hay otras que no se pueden guardar, etcétera. Hay cosas que tenemos que manejar en la consejería y que tenemos que ser muy precisos. Claro que sí. Gracias por su aporte, mi hermano Julián. Qué bueno tenerle que le haya agradado la clase. Mi hermano Juan, Nicolás, mi hermano Josué, Iván Pacheco, pueden abrir sus cámaras, su aporte. Buenas tardes, pastor. Excelente. Para mí ha sido uno de los mejores módulos que hemos tenido en esta capacitación de capellanía. Es algo pues que nos da muchas bases y que sabemos que lo vamos a poder aplicar en este servicio. Claro que sí. ¿Cómo es su nombre, mi hermana? ¿Me acuerda su nombre? Luz Estela Arenas, de aquí de Arauca, pastor. Qué bueno, mi hermana Luz. Gusto de tenerla y que le haya agradado la clase. Mi hermano Iván. Pastor, bueno, muy interesante la clase, muy importante, demasiado importante, porque, bueno, hace parte, ¿no? de uno como pastor también, sí, la parte psicológica, la parte de la ayuda ahí. Entonces, esta clase es demasiado importante para uno como capellán. Sí, amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano Iván. Mi hermana Josué. Josué y Samuel, dice allí. Josué. Listo, mi amado hermano, pues entonces vamos a terminar. Gracias por estar aquí presente. Vamos a pedirle a mi hermano Julián que nos dirija en oración y terminamos la clase de hoy. Con la ayuda del Señor viene otra segunda clase que ya es más interior, más personal, ¿sí? Que es importante entrar ya al terreno como consejero. Aquí vemos la base histórica, el marco histórico, el aporte que hace la psicología y entramos al terreno de la personalidad y aquí vamos entrando ya al individuo como tal. Listo. Entonces, con la ayuda del Señor, la próxima clase nos abre más orientación. Mi hermano Julián, Dios lo bendiga y nos dirige en oración. Amén. Vamos a orar, a darle gracias a Dios por esta gran bendición. Padre bueno que moras en los cielos, te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo. Gracias por esta oportunidad que tú nos concedes de poder estar aquí, Dios mío, a través de estos medios, aprendiendo, siendo instruidos, Señor, siendo orientados para un mejor servicio, Señor, para prestar un servicio de excelencia. Te pedimos, Señor, cada día en el desarrollo de este programa de capellanía, la dirección de tu Santo Espíritu, la iluminación de tu palabra también. Bendice, Dios mío, a nuestro maestro, profesor, Señor, pastor Ever, Señor eterno, nuestro hermano Hugo, Dios mío, síguele dando la sabiduría a cada uno de nuestros compañeros de estudio, Dios mío, también a cada uno nos dé, Dios mío, la capacidad, el entendimiento, Señor, y poder absorber todo este conocimiento. Pedimos la guianza, la dirección de tu Santo Espíritu en este camino, Señor, y en esta orientación, en este programa. Muchas gracias y bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Un saludo para todos. Amén. Dios los guarde. Nos vemos la próxima clase. Amén. Bendiciones. Bendiciones.